Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Perfiles Constitucionales. El día de hoy vamos a culminar la serie sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad en la interpretación de nuestra Suprema Corte. Este último asunto, es particularmente interesante porque presenta elementos que lo identifican de todos los anteriores que hemos estado analizando. En primer lugar, porque se trata de un asunto en el que la controversia se va a dar no frente a un acto de autoridad, o sea, lo que se va a valorar no es que una autoridad me haya violado mediante una ley o un acto concreto un derecho, sino que está en pugna los derechos de dos particulares. Entonces, aquí hay un diálogo en los derechos humanos que es digno de ser visto, porque nos presenta el complemento, la cara complemento de la función de los derechos humanos en nuestra sociedad. Es un asunto particularmente interesante también porque se trata de la segunda vez que la Suprema Corte va a entrar a analizar el efecto que tiene en la democracia, o mejor dicho, en el constitucionalismo de nuestro país, el discurso de odio. Entonces, vamos a entrar a analizarlo, a ver qué interesante es este asunto, ¿no? Es el amparo directo en revisión 4864-2018. Y se trata de que una persona es contratada en un negocio para realizar una tarea administrativa. Pero cuando acude el primer día a su trabajo, el director, que también es el dueño del negocio, observa que tiene un tatuaje atrás de la oreja, y este tatuaje es una cruz gamada, una esvástica o una suástica, como ustedes lo quieran decir. Entonces el problema se presenta porque ese negocio está integrado por personas que tienen origen judío, y entonces hay una pugna histórica, hay una significación histórica en esta relación entre un efecto particular de la cruz gamada y los israelitas y los judíos. Entonces lo que pasa es que el director le pide a esta persona que se cubra el tatuaje o que se lo retire, y esta persona no quiere hacerlo. Entonces, después de hacer esta primera petición, lo despiden, pero le dan una respectiva indemnización. Entonces, esta persona acude a los tribunales, ¿sí?, argumentando que había sido discriminado porque presentaba este tatuaje y era parte de su personalidad. Entonces, por tal motivo no debe haber sido despedido. Entonces, esto va avanzando en los tribunales y llega hasta la Suprema Corte, en donde se decide atraer el asunto por tener una potencial repercusión de trascendencia e importancia. Entonces la Corte empieza a analizar esto. ¿Cuáles son las particularidades de este caso en cuanto a derechos? Primero, ya vimos que se trata de, aunque viene de sentencias, o sea, al final de cuentas el amparo directo en revisión lo que va a analizar es una sentencia de un tribunal anterior, la Corte lo gira para poner en el centro el acto de los particulares. O sea, por un lado, el individuo que porta el tatuaje, la cruz esvástica, y por el otro lado, el negocio, la asociación que trata de proteger su derecho a no ser tratado bajo ningún aspecto con un discurso de odio. Entonces, en este sentido vemos cómo hay una pugna entre particulares, y esto saca a la luz el efecto del derecho humano como un valor que está dentro de la Constitución, y que, por un lado, a la que debe aspirar, como una finalidad a la que se aspira por parte de todo el régimen constitucional, y en este caso en particular a que también los particulares, visto este derecho humano como irradiador de toda la conducta que se da al interior del sistema constitucional, también los particulares deben de proteger estos derechos, ¿no? Entonces la Corte empieza a analizar y dice, vamos por partes. A ver, aquí hay dos dimensiones de análisis: la dimensión general
y la dimensión concreta, o sea, el acto concreto que está siendo analizado. En la dimensión general señala la Corte que primero tenemos que ver el derecho a la igualdad, ¿sí? El derecho a la igualdad y a no ser discriminado. Y por el otro lado tenemos que ver, por una de las partes, y por el otro lado tenemos que ver el derecho a la libertad de expresión de una persona, esta libertad de expresión que tiene que ser entendida como un derecho que protege a la persona para poder expresarse en el ámbito público, cuestión que en este momento no es lo que está siendo analizado, sino la segunda parte, este derecho que tiene una persona de manifestar en el ámbito privado, en su intimidad, sus propias inquietudes, su propia manera de ver el mundo y la vida y cómo se muestra frente a la sociedad. Y en ese sentido, el cómo se muestra frente a la sociedad implica también su apariencia física, lo cual trasciende al tema de los tatuajes, que culturalmente, históricamente han sido parte de nuestra sociedad, manifestaciones de la individualidad de diferentes pueblos. La Corte lo trae y dice, bueno, es que es parte también de esta manera en la cual una persona se expresa, ¿sí?, en el terreno en el terreno de sus relaciones particulares frente a los otros. Pero también está el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que tiene que ver con la parte en la cual un individuo manifiesta sus inquietudes, manifiesta su manera de ver el mundo y la vida, ¿sí?, manifiesta todo lo que es en el transcurso del tiempo y lo que es en un momento determinado. ¿Sí? Debe estar protegido también. Y por tanto, el hecho de portar un tatuaje es parte de esa manifestación, de la personalidad que debe de estar protegida. Y acuérdense que hemos visto en los asuntos anteriores, frente a cualquier intervención arbitraria, pero siempre y cuando no dañe los derechos de terceros o el orden público. Por el otro lado, dice la Corte, vemos el derecho a no ser discriminado. En la vertiente muy particular, nos dice la Corte, el respeto a la moral, la vida privada, los derechos de tercero, el discurso de odio, la provocación del delito y el orden público. Entonces aquí lo que se analiza es muy particularmente la relación que existe en este caso, entre una manifestación histórica y cultural, una significación histórica y cultural de la cruz esvástica con un grupo social muy particular como son los judíos. Entonces aquí se ve que históricamente está ligada a las cruces esvásticas con discursos de odio, incitación al odio para un pueblo. Entonces la Corte dice, bueno, frente a esto, aunque el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de expresión manifestadas a través de los tatuajes deben de estar protegidos, no lo pueden estar cuando se encuentra en esta relación particular de esta lectura histórica y cultural de la cruz esvástica frente al pueblo judío, que se traduce en lenguajes de odio e incitación al odio, sobre todo cuando se le preguntó a la persona que porta el tatuaje si conocía la significación del tatuaje, y está en la sentencia, dice sí lo conocía, ¿no? Entonces, eso es en el terreno de lo general. Hay dos consecuencias, diría la Corte. Por un lado, el hecho de que uno porte tatuajes es un elemento que está protegido por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, siempre y cuando este tatuaje, como manifestación de las inquietudes y de la forma de ser de una persona frente a los demás, no esté afectando derechos de otras personas o esté afectando el orden público. Ahí está protegido, pero en el momento en el cual hay esta afectación, en ese momento, entonces el derecho tiene que ser restringido, como en el caso concreto. Por eso cuando entra a analizar la Corte el caso concreto, se da cuenta de que el acto de la empresa, primero de solicitarle que se tape o se quite el tatuaje, y que ante la negativa de esta persona el despedirlo con indemnización, es una medida que en todo momento se entiende como legal, que la finalidad de la medida es para proteger la dignidad de las personas que están en ese negocio, los judíos, ¿sí? Y que la medida es necesaria y es proporcional, o sea, no está por fuera. O sea, el hecho de haberle solicitado primero que se lo tapara y que luego, o que se lo retirara, y ante su negativa el haberlo despedido pero haberlo indemnizado, sí, lo convierte a este acto del particular en una medida que resulta proporcional. Entonces es muy interesante cómo se da este diálogo entre los tatuajes y el discurso de odio,
la lectura cultural de una manifestación de la identidad en el caso muy particular, ¿no? Entonces, en términos generales, una persona es libre de ir al espacio público, de estar en el espacio público con una manifestación del tatuaje que quiera, está protegido por el derecho al libre desarrollo de la personalidad y en este caso el derecho a la libertad de expresión como manifestación de la individualidad, pero que no lo está cuando este tatuaje, como en el caso concreto, ese es muy el caso concreto, cuando este tatuaje manifiesta una lectura que es histórica y culturalmente lesiva, dañina para un grupo social en particular, como en el que en este caso estaba siendo potencialmente afectado, ¿no? Y que a final de cuentas resultó afectado de acuerdo con la decisión de la Suprema Corte. Es un asunto muy interesante que vale la pena discutir. Bueno, espero que les haya gustado. Con esto terminamos esta serie de derecho al libre desarrollo de la personalidad. Hay más asuntos, no son todos los asuntos que ha conocido la Corte, pero sí son los asuntos que han generado jurisprudencia. Entonces, ojalá les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle manito arriba, suscríbanse y nos vemos para el próximo vlog. Hasta luego.